Vamos a comenzar con la solución de ese ejercicio. Es de cuadriláteros. Nos dice, en un trapecio ABCD, el ángulo A es de 45 grados, el ángulo B es de 90, el segmento AB mide 20, BC es igual a 6, y desde un punto N, que es punto medio de CD, se traza una perpendicular al segmento AB. Nos dice que si MB es igual a 5, hallar MN. Y nos dan por ahí una sugerencia. Primero, nuestro trapecio es trapezoide. ¿Cuál es la diferencia entre un trapecio y un trapezoide? Paralelos. El trapezoide no tiene ninguno de sus lados paralelos. Entonces vamos a hacer un trapezoide ABCD. Como ninguno de sus lados son paralelos, pues vamos a hacerlo de esa forma. Ahí tenemos el trapezoide. Ahora vamos a colocarle quiénes son los puntos. Vamos a ponerle ese A, llamamos a ese B, C, D. Dice de que el ángulo A es de 45 grados. También vamos a dibujar el ángulo A. Aquí mide 45 grados. Nos dice que desde N es el punto medio de CD, así que vamos a colocar a N de otro color. Ese punto es N y es punto medio. Trazamos una perpendicular hacia AB. Entonces, desde este punto entonces ahí tenemos 90 grados. AB, todo ese segmento, vamos a resaltarlo, todo este segmento AB mide 20.
También dice BC mide 6. Vamos a colocar esa información. Acá, BC. MB mide 5. ¿Quién sería M? M sería el punto al que llegamos desde N. Aquí, ¿verdad? Este punto. Ese punto se llama M. Y dice que MB es 5. Vamos a poner por aquí M. Vamos a resaltar ese segmento. Desde aquí hasta B. MB es 5. Y el segmento cuya longitud nos piden es este. Ese segmento que se llama MN. Ahora nos dan una sugerencia. La sugerencia es trazar un segmento desde el punto D hasta un punto Q que se encuentre sobre AB. ¿Por qué? Porque dice que ese segmento tiene que ser paralelo a BC. Entonces vamos a seguir la sugerencia y desde este punto D trazamos un segmento que cumpla con ser paralelo a BC y también paralelo y perpendicular al segmento AB. Entonces ahí es paralelo con BC y también cumple con ser perpendicular con AB. Ahí forma 90 grados. ¿Cómo vamos a hacer para resolver este ejercicio? Bueno, una propiedad que nos va a ayudar es la propiedad de un trapecio rectángulo. ¿Por qué? Sabemos que esta recta vamos a llamarle a este punto Q. Ese punto es Q. Esta recta QD es paralela a BC. Eso quiere decir que la figura que se forma, vamos a hacerla en azul, esa figura es un trapecio, pero además cumple con otra característica. No solo es un trapecio, sino que es un trapecio rectángulo. Buenas noches. En los trapecios rectángulos se cumple esta propiedad. Vamos a dibujarlo acá. Ese es un trapecio rectángulo. Este lado es paralelo con este y estos son sus lados no paralelos. Este y este. Aquí hay 90 grados. Aquí hay 90 grados. Y también aquí hay 90 grados. Entonces, uno de sus lados no paralelos es su altura. Esta de acá es la altura del trapecio. Este trapecio rectángulo
la propiedad que cumple es que si nosotros trazamos o colocamos el punto medio en este lado, digamos que ese punto rojo es el punto medio y ese punto rojo se llama N. Y nosotros trazamos desde el punto medio de uno de sus lados no paralelos, trazamos una recta que sea perpendicular al otro lado, es decir, perpendicular, vamos a poner nombre, a poner A, B, C, D, entonces desde el punto N vamos a trazar una recta perpendicular al segmento AB. Si esa recta es perpendicular, entonces perpendicular es decir que forman 90 grados con ese segmento. Entonces lo que cumple es que esa recta que ustedes ven en rojo es la mediana del trapecio rectángulo y el punto al que llega, en este caso llamémoslo M, pues ese punto es el punto medio de, en este caso, el lado AB. Entonces aquí esa sería, este MN es la mediana. Ahora, si M es el punto medio, significa que MB es igual a MA. Observémoslo en nuestra figura. El trapecio rectángulo es el azul. El valor que queremos encontrar entonces, si sabemos que N es punto medio, según lo indica el enunciado, aquí dice N es punto medio, y también nos dice que se traza una perpendicular a AB desde el punto N. Entonces, por el simple hecho que sale desde el punto medio y es perpendicular al segmento QB, bueno, perdón, AB, que sería todo el lado del trapezoide, entonces ya sabemos que al punto al que llega es el punto medio y que MN es mediana. Sabemos el valor de MB. Por esta propiedad podríamos entonces saber el valor de MQ. ¿Cuánto valdría MQ? También valdría 5. Entonces, sería este segmento morado. Son iguales ambos y también vale 5. ¿Qué más sabemos? El valor de la mediana en un trapecio es la semisuma de sus lados paralelos. Serían para esta figura que observamos sería, si a este le llamamos, al segmento BC le llamamos A y al segmento AD le llamamos B, pues sería la suma de A más B dividido entre 2. Ese sería el valor de MN, siendo A todo este lado y siendo B todo este lado. ¿A quién andamos buscando nosotros? Pues andamos buscando también a MN. ¿Cómo podríamos plantearlo de esta manera? Si ya sabemos que este lado vale 6, ¿quién nos falta encontrar? Exactamente. Entonces vamos a decir que MN es igual a BC, así se llama el lado, más QD
todo eso dividido entre 2. Ya sabemos el valor de BC vale 6, nos falta encontrar QD. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Para eso, vamos a hacerlo en verde. Vamos a centrarnos en este triángulo que se nos ha formado al trazar a QD, el triángulo. Ahí nos vamos a centrar. Primero, este ángulo, ¿cuánto mide? Porque el ejercicio nos dice que QD es perpendicular a AB. Entonces QD es perpendicular a AB, por tanto este ángulo mide 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo AQD? Es rectángulo. Si este ángulo mide 45 grados, por ser un triángulo rectángulo, pues ¿cuánto le toca valer a este lado de acá? Muy bien, para que la suma de todos los ángulos interiores sea 180. Muy bien. 45 grados. Todo el segmento AB, ¿cuánto vale? Muy bien. Si todo vale 20 y este pedazo morado vale 5 y este otro morado vale 5, pues ¿cuánto vale entonces el segmento AQ? Desde aquí hasta aquí. Vale 10, ¿verdad? Lo que le falta para completar los 20. Ahora observemos el triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Además de, 10, de rectángulo, ¿qué sucede con los ángulos? Muy bien, es rectángulo y también es isósceles. Porque a ángulos iguales se oponen lados iguales. Y como este es 45 y este es 45, pues este lado AQ es igual al lado QD. Si AQ es igual a 10, entonces QD también es igual a 10. Y ahora sí, como ya sabemos cuánto vale QD, vamos a ponerlo aquí, QD. ¿Qué nos falta ahora? Exactamente. Para encontrar MN, sustituimos. BC vale 6, QD vale 10. Entonces tenemos 10 más 6, 18. 18 entre 2, MN es igual, 16, perdón, 16 entre 2, hice la operación y le puse el 8. 16 entre 2 es 8 y ese es el resultado. Ese es el valor que nos pedía el ejercicio de lo que andábamos buscando.
¿Cuál fue la clave? Pues saber esta propiedad en un trapecio rectángulo. Si partimos del punto medio y trazamos una perpendicular en el lado opuesto, pues ese punto al que llegamos es punto medio del lado opuesto y el segmento que se forma es mediana del trapecio. Y se cumple por ser mediana, que el valor de la mediana es la semisuma de los lados paralelos. Con eso pudimos resolver el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Vemos otro? Vaya. El ejercicio dice en un trapecio ABCD. Un trapecio, la característica de este cuadrilátero es que dos lados son paralelos y aquí nos indica quiénes son los lados paralelos. BC es paralelo a el lado AD. Vamos a dibujarlo. Aquí. Entonces ahí tenemos el trapecio ABCD. Le vamos a colocar los nombres. Este sería A, B, C, D. BC, ese segmento, pues nos dice el enunciado que es paralelo a este segmento AD. Ahora dice que trazamos la altura BH. Eso significa que es la recta que sale desde el punto B, la vamos a hacer en rojo, y es perpendicular al lado opuesto, aquí. Esa es la altura BH. Este punto donde llega se llama H. Por eso la altura es BH. Y nos da cierta información, nos dice que el segmento AH es igual a 2. Entonces, desde aquí hasta acá, ese segmento vale 2. También nos dice que BC vale 3, vamos a colocarlo, aquí BC vale 3, HD vale 9, HD sería todo este segmento. Y vale 9. La sugerencia que nos da es que prolonguemos el segmento o el lado AD y lo llevemos hasta un punto E de tal manera que formemos un trapecio isósceles. Así que este lado lo vamos a prolongar
Y ahí tenemos un trapecio isósceles. ¿Qué quiere decir? Que los lados que no son paralelos son iguales. Ese es un trapecio isósceles. Tiene dos lados paralelos y los lados no paralelos son iguales. Por tanto, si esos lados no paralelos son iguales, quiere decir que este ángulo, porque aquí se forma un ángulo, este de acá, ¿a quién sería igual? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Nosotros queremos encontrar la medida del segmento AB. Vamos a ponerlo de otro color, amarillo, azul. AB es el segmento que nosotros queremos encontrar. Podemos llamarle X porque no sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que HD vale 9, BC vale 3. Si nosotros trazamos, ya tenemos la altura BH. Vamos a hacer algo, vamos a trazar la altura C. Que parte del punto C y va a llegar a otro punto. Aquí llegaba H, podemos llamarle Q, entonces sería la altura CQ. Al trazar la altura CQ, el segmento HD queda dividido en dos segmentos. Aquí sería uno. ¿Cuánto vale este? Que está en amarillo. Y aquí sería otro. Hasta acá. ¿Cuánto valdría este? Exactamente, porque sería exactamente igual a BC. Si este vale 3, ¿cuánto valdría este? Muy bien, para que ambos sumen 9. Este vale 3 y este vale 6. Ahora pensemos, para que este trapecio, este segmento que hemos encontrado en amarillo, vale 3, perdón. Para que sea un trapecio isósceles, vamos a hacerlo de otro color, ese segmento verde tendría que ser igual a este segmento verde. ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. Esas distancias tendrían que ser exactamente iguales para que cumpla que este lado, este punto se llama E, el lado ED sea igual que el lado CD. Entonces, ¿cuánto le falta? Si AH vale 2, ¿cuánto le falta al lado EH para ser igual que el lado QD? Voy a poner aquí el punto Q, no lo hemos puesto, QD. Le hace falta 4, entonces tenemos que ese segmento
Vamos a hacerlo aquí en azul. S vale 4. Ahora ya sabemos cuánto valen varios segmentos en el trapecio. Pero, ¿qué pasa con los ángulos? Muy bien, además con los ángulos no hemos colocado la información del enunciado. Ahorita hemos trabajado con la información que tenemos sobre las medidas de los lados del trapecio, ¿verdad? HD, AH, BC, y ahí hemos ido sacando las otras longitudes. Pero en el enunciado nos dice que el ángulo A es el doble del ángulo D. Si al ángulo D lo llamamos teta, ¿cuánto mide el ángulo A? Este ángulo D es teta. Y este de acá sería el ángulo A. Aquí nos dice el ángulo A es 2 veces el ángulo D. Si el ángulo D es teta, el ángulo A se llama 2 veces 2. Exactamente, 2 teta. También ya dijimos que como es un trapecio isósceles, pues este ángulo E es igual al ángulo D. Entonces este ángulo también se llama teta. Nos vamos a ir al triángulo EBA. Lo vamos a resaltar en anaranjado. EBA. Y lo vamos a dibujar acá. Vaya, ahí está el triángulo, más o menos se parece. En este triángulo sabemos que este ángulo se llama teta y sabemos que este de acá se llama 2 teta. ¿Cómo se llama este ángulo de acá? Si este es un ángulo externo, la propiedad nos dice que un ángulo externo es la suma de los ángulos internos que no son adyacentes. Entonces, esa propiedad de ángulos externos, por ejemplo, vamos a ponerle otros nombres ahorita, después vamos a regresar a teta. Este es alfa, ese es beta, entonces el ángulo externo es la suma de alfa más beta. En nuestro triángulo nosotros ya sabemos cuánto es alfa. Alfa se llama teta. Y también ya sabemos cuánto da la suma de alfa más beta. La suma da 2 teta, es este ángulo externo que vemos ahí. Lo que queremos saber es cuánto vale beta. Entonces, si ese vale teta, y este vale 2 teta, ¿cuánto vale beta? Exactamente. Tiene que ser teta para que la suma de ambos nos dé 2 teta. Entonces no le queda más a este ángulo que llamarse teta. Si este ángulo se llama teta, ¿qué significa eso?
¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. ¿Y los lados opuestos? ¿Qué sucede? Son iguales. Los lados opuestos son este lado y este lado. Pues no se ven iguales porque no me quedó muy bien el trapecio, pero en un isósceles lados opuestos son iguales. Si EA vale 4, porque ya lo habíamos deducido, entonces ¿cuánto vale X? Permítame, voy a revisar. Entonces la respuesta es que el lado que buscamos, el lado AB, que le habíamos llamado X, es 4. Vaya, vamos a hacer un último ejercicio. ¿Preguntas sobre este? Ok. Vaya, nos dice en la figura, ahí aparece la figura, ya nos la da el enunciado, los polígonos, y nos dice CARMEN y CPATQS son hexágonos regulares. Quiere decir que tienen 6 lados y sus 6 lados son iguales. Nos pide que calculemos la medida de TVE. Aquí nos faltó este punto, es el punto B. Entonces el ángulo TVE es ese que al que hemos llamado X, y además vemos en la figura que el ángulo aquí formado es un ángulo de 90 grados. Primero, lo que nos va a ayudar es conocer cuánto miden los ángulos interiores de un hexágono, porque así vamos a poder saber la medida, por ejemplo, de este ángulo de acá. Es un ángulo interior a un hexágono. Vamos a poder saber cuánto mide todo este ángulo. Ya sabemos que este pedazo vale 90, pero no sabemos cuánto vale todo ese ángulo. También vamos a poder saber cuánto vale este ángulo de acá, y pues eso nos va a ayudar a saber cuánto vale este ángulo X, porque necesitamos saber cuánto vale este ángulo de acá, cuánto vale este pedazo de acá, y luego saber cuánto vale este pedazo, porque este ángulo con X forman 180 grados, y por ahí vamos a poder encontrar
el valor de x. Pero para eso el primer paso sería entonces cuánto mide un ángulo interior a un hexágono. Cuando se trata de polígonos de n lados, 7, 8 más, ¿verdad? Comenzando desde triángulos 3, 4, 5, 6, pues la fórmula para saber cuánto miden sus ángulos interiores es, por ejemplo, si digamos que θ es cualquiera de los ángulos interiores del hexágono o de un polígono de n lados, no vamos a hablar de 6, entonces hacemos lo siguiente: 180 grados lo multiplicamos por n menos 2. N es la cantidad de lados y eso lo dividimos entre n. Si en nuestro caso, si fuera un triángulo, equilátero, pues aquí podemos saber cuánto miden sus lados. En este caso es porque son polígonos regulares, todos sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Si son irregulares, pues podemos saber cuánto vale la suma de sus ángulos interiores solo con la parte de arriba. La suma de los ángulos interiores, vamos a ver. Es 180 grados por n menos 2. Si es un triángulo, tiene 3 lados, entonces 3 menos 2 es 1 por 180, 180. Entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo, por eso es 180. De un cuadrilátero, 4 menos 2, 2 por 180, 360. Si tiene 4 lados, la suma de sus ángulos interiores es 360. Y así podemos saber la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono de n lados. Si el polígono es regular, es decir, que todos sus lados son iguales, podemos saber el valor de uno de sus ángulos interiores de esta manera, porque todos miden lo mismo. Entonces encontramos cuánto valen todos sus ángulos, la suma de sus ángulos interiores, y lo dividimos entre la cantidad de lados que tiene. Como nos dice que son hexágonos regulares, pues vamos a aplicar eso. Tenemos hexágonos 6 lados, entonces en vez de n ponemos 6 y acá también. Hacemos las operaciones. Aquí es 4, podemos simplificar. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Podemos sacarle tercera a 180. Tercera de 180 es 60, porque 180 entre 3 nos da 60. Y tercera de 3 es 1. Por tanto, 60 por 2 es 120 grados. Los ángulos interiores al hexágono regular miden 120 grados. Entonces este ángulo de acá es 120. Este ángulo de acá es 120. Este ángulo de acá también 120. Este de acá 120. Y así todos los ángulos interiores, tanto al hexágono rojo como al amarillo, sus ángulos interiores es de 120. Son de 120. Al saber cuánto valen los ángulos interiores, vamos a fijarnos en este triángulo, en el triángulo PCA. ¿Qué tiene este triángulo? El triángulo PCA. Como es un hexágono regular, pues el lado PC es igual al lado PA. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es ese?
Muy bien, es isósceles. Si ese ángulo mide 120, y el triángulo es isósceles, pues significa que este ángulo tiene que ser, vamos a dibujarlo en rojo, este rojo tiene que ser, exacto, tiene que ser igual a ese. Y tienen que valer 30 para que la suma de los tres sea 180. Son iguales, digamos, se llama teta, por ejemplo. Digamos, no sabemos cuánto vale. Entonces ese también es teta. Lo que sí sabemos es que teta más 120, eso es 180. Dos teta es igual a 180 menos 120, eso es 60. Y al dividirlo entre 2, teta es igual a 30 grados. Así que ya no le llamamos teta, sino que 30 grados. Y acá también, 30 grados. Vamos a dibujar otro ángulo. Este ángulo verde también es un ángulo interior al hexágono regular amarillo. Si sabemos que este vale 90, sabemos que todo vale 120. Este pedazo vale 90. La pregunta es, ¿cuánto mide esto de acá? Exactamente. Son 30 grados. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en el triángulo PCA en el triángulo RME. Este ángulo vale 120 y RM es igual a ME. Como esos lados son iguales, RM, el triángulo, es un triángulo isósceles también, igual que este triángulo que habíamos analizado. Ya encontramos que entonces este ángulo vale 30 y este también vale 30. Todo este ángulo vale 120 por ser un ángulo interior del hexágono regular. Este pedazo vale 30. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? Para que al sumarnos nos dé 120. Ese vale 90 grados. Entonces es un ángulo recto. Y el triángulo ABR es un triángulo rectángulo. Si este mide 30, no le queda más a este ángulo medir 60. Y como el ángulo RBT es suplementario con X, si este vale 60, X es igual a 120 grados. Y ahí hemos encontrado el valor de X que nos pedía el ejercicio.